Buenos días, muchas gracias. La presente audiencia la van a presentar las organizaciones Acceso a la Justicia, Observatorio Venezolano de Prisiones y Provea. Por Acceso a la Justicia, quien les habla, Ali Daniels, el compañero Humberto Prado por el Observatorio Venezolano de Prisiones y Carlos Patiño por Provea. La presente audiencia la vamos a realizar de la siguiente manera: 5 minutos dedicados al marco jurídico relativo al poder, a la justicia militar venezolana, 5 minutos encargados para el compañero Humberto Prado sobre el tema penitenciario y otros 5 minutos para el compañero Carlos Patiño respecto a la utilización de la justicia militar para perseguir a líderes sociales. Bueno, debemos empezar que en el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y dentro del desmantelamiento del Estado de Derecho que ha supuesto el régimen actual, el tema del Poder Judicial ha sido un tema de especial trascendencia por el papel que ha jugado para ser instrumentalizado por parte del Poder Ejecutivo a los efectos de servir de medio tanto para obtener más poder como para, en este caso, ser utilizado como mecanismo de represión. Esto se ha verificado por varios caminos, el primero de los cuales es el que estamos presentando aquí en la presentación, donde se puede observar cómo, además de que la ley, el Código de Justicia Militar, ya establece mecanismos donde el Poder Judicial es optado por el Poder Ejecutivo, pues el Código Orgánico de Justicia Militar es un código dictado durante la dictadura de Juan Vicente Gómez y no ha sido cambiado en lo sustancial, sino solo en lo procedimental. Adicionalmente eso, cosa que además esta honorable comisión ya conoce porque se ha pronunciado en otros casos, tenemos elementos nuevos que aportar a la comisión a este respecto, porque a pesar de que la Constitución en sus artículos 254 y siguientes establecen y garantizan la independencia y autonomía del Poder Judicial, dentro del cual está la justicia militar, dependiendo además del Tribunal Supremo de Justicia, con la orden adicional de la Constitución de que los jueces tienen un único medio de acceder a ser jueces, que es mediante el concurso público y en el caso de los militares del concurso, todas esas normas que cumplen con los estándares internacionales de independencia y autonomía, a pesar de ello, esas normas no se cumplen y como ven, aquí tenemos un ejemplo donde en un solo acto, en uno solo, se nombran de una sola vez por parte del ministro de la Defensa, en este caso la ministra, a 3 elementos del sistema de justicia militar, como son el presidente de la Corte Marcial, a la fiscal general militar y al defensor público militar. Es decir, no solo hay una usurpación de funciones respecto al Poder Judicial, sino que además lo es respecto a la Fiscalía, que depende además de otro poder público. Y esto además se hace con la complicidad activa del Poder Judicial, porque como veremos en la lámina siguiente, este nombramiento es conestado por el Tribunal Supremo, que juramenta, en este caso, a ese presidente de la Corte Marcial, sin haberlo nombrado, a pesar de que, como digo, la Constitución señala expresamente que la única institución que puede nombrar jueces y destituirlos es el Tribunal Supremo de Justicia. Esto ha ocurrido de nuevo en diciembre pasado, cuando se nombró un nuevo presidente de la Corte Marcial, que fue designado también por el actual ministro de la Defensa. Seguimos. Otro elemento que tenemos que considerar y que evalúa y que demuestra cómo el Poder Ejecutivo controla y manipula al Poder Judicial en el área militar, lo tenemos en esta sentencia. Hemos documentado 5 sentencias que presentamos ante esta comisión como anexos a nuestra exposición, donde militares fueron dados de baja y presentaron un recurso ante la Sala Político-Administrativa. Bueno, resulta que estos militares que fueron dados de baja, en este caso cese de empleo, el término más correcto, eran jueces militares y lo dicen expresamente. Fue un juez militar nombrado por la Sala Plena, en este caso porque todavía se cumplían los requisitos formales en ese momento que establece la Constitución, y fui dado de baja por el ministro de la Defensa. En este caso, la Sala Político tímidamente lo único que dice, bueno, si se le va a dar el cese de empleo, que se haga mediante un procedimiento, pero un juez le dice, fui destituido, y la Sala Político no hace nada, se queda callada. Es decir, conecta una vez más la usurpación. Y todo lo más increíble del caso es que tiene que ser la sociedad civil la que tenga que denunciar la usurpación de funciones del Poder Judicial por parte del Ejecutivo. La siguiente.
Es una noticia que tenemos que recalcarle a la comisión, y es que tan como ya la comisión y la Corte se han pronunciado sobre el tema de la justicia militar de manera general, les tengo una noticia que quizás les pueda agradar, y es que la Sala Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia con ponencia del actual presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, ellos citan a la comisión en lo que respecta a que efectivamente, como se dice ahí, el que civiles sean juzgados por militares sería una violación de la Convención Americana. Es una cita textual de una sentencia del Tribunal Supremo que yo solicito sea considerada como una confesión del Estado de que efectivamente los civiles tienen que ser juzgados por sus jueces naturales, que son los civiles, y no por jueces militares. Y ahí tengo la cita que por razones de tiempo no voy a leer, pero que queda pues a la orden, y cuya sentencia además también hemos anexado a nuestra exposición, porque dentro de la política de bloqueo informativo que tiene el Tribunal Supremo, la página web del Tribunal Supremo no es accesible fuera de Venezuela, está bloqueada. Y ahora vamos con un elemento adicional sobre el uso de la justicia militar como medio de represión, que lo tenemos en el caso del diputado Gilbert Caro. El diputado Gilbert Caro fue detenido el 11 de enero del año 2017. Este diputado suplente fue detenido y el 11 de enero, como dije, y el 29 de marzo, la Sala Plena del Tribunal Supremo dictó una sentencia diciendo que la competente para conocer su caso era la jurisdicción militar. Lo curioso de este supuesto es que a 2 meses de haber sido detenido, esta persona no había sido presentado ante un juez. Y el lapso que establece la Constitución venezolana es de 48 horas. Y pasaron 2 meses, el caso le llegó a la Sala Plena, y la Sala Plena no hizo caso omiso de que esta persona estaba siendo detenida, tenía casi 2 meses de detención y no había sido presentado ante un juez. Finalmente, en junio, el 1 de junio de ese año, es decir, casi 6 meses después de haber sido detenido, es que fue finalmente llevado ante un tribunal militar. Y después tenemos el otro caso que implica la manipulación de los tipos penales para que sirvan de medio de coacción y de represión. Aquí tenemos el caso de una población fronteriza del estado Zulia, donde unos manifestantes derribaron una estatua en una plaza pública, en este caso una estatua del expresidente Chávez. Bueno, estas personas que derribaron esta estatua fueron imputadas por el delito de rebelión militar y por el delito de ataque al centinela. Evidentemente, esto es una manipulación de los tipos penales, pues de acuerdo con lo que establece el Código de Justicia Militar, la rebelión militar implica la utilización de las armas para derribar el gobierno constituido. Obviamente, derribar una estatua por civiles desarmados no encaja en ningún supuesto con estos elementos, y mucho menos el del ataque al centinela, que implica una existencia previa de un custodio de algo. Aquí era una plaza pública donde no había ningún elemento de la fuerza pública, en consecuencia no podía aplicarse esto. Pero se utiliza justamente porque los tipos penales tienen un castigo tan fuerte, en el caso del centinela de 14 años y en el caso de traición a la patria de mínimo 24 años, que efectivamente se utiliza como amedrentamiento de la justicia militar. Y finalmente, queremos señalar un elemento que es transversal a la Fuerza Armada y que es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y a la propia Constitución venezolana. Y es que, de acuerdo con el vetusto Reglamento de Castigos Disciplinarios número 6, establecido por la penúltima dictadura que hubo en Venezuela, cuando se daba una orden que se consideraba que no debía ser cumplida, el subalterno lo que podía hacer era pedirle al superior, del que dio la orden, que se reconsiderara la orden. Entonces, eso se llamaba el recurso de queja. Con una ley del 2015, esto se modificó y se empeoró, es decir, una norma dictatorial fue empeorada, porque ahora el recurso de queja se da, de acuerdo como lo dice el artículo 176 que está ahí, ante el propio superior que dio la orden. Es decir, a mí me dan una orden violatoria a los derechos humanos y yo debo cumplir la orden, ¿no? Y además, en este caso, como dice ese mismo artículo, el derecho de queja no exime al o la militar del cumplimiento de la orden impartida. Es decir, una orden violatoria de los derechos humanos debe ser cumplida en los términos de esa ley. En consecuencia, todo esto que hemos señalado pone en evidencia que la justicia militar en Venezuela es la negación de la justicia. Gracias. Ahora el compañero Humberto Prado.